Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenides al Masaje Cerebral, su programa de confianza de ciencia. En cortito, platicadita y al pie, que habitualmente está dirigida por mi queridísimo Andrés Cota Iriart, a quien tengo aquí enfrente. Y hoy vamos a tener un integrante más que nos va a ayudar a dar luz sobre el tema que acontece esta tarde. Pero antes, ¿cómo estás, mi queridísimo Andrés Cota? Pues muy contento aquí de seguir con el Junio Chango, ¿no? Acuérdense de su Junio Chango y darle seguimiento a estos parientes vivos nuestros parientes vivos más cercanos, nuestros primos del árbol genealógico, incluso más que primos, yo podría decir, y que si pusieron atención en el programa pasado estuvimos hablando de orangutanes. En caso de que se lo hayan perdido, vayan y escúchenlo en las plataformas de distribución de audio. Ahí ya está trepado el orangután. Exactamente, y además de seguir el programa y compartirlo, ¿no?, con sus amistades, tendrán ahí como las bases para, ya que estuvimos hablando del orangután, que es un pariente muy cercano nuestro, que compartimos el 97% de los genes con esos simios de pelaje rojo, y que además durante mucho tiempo, como decíamos, se planteaba como que a lo mejor la génesis humana había sido allá en Asia, ¿no?, el eslabón perdido. Y hoy por hoy, pues bueno, el consenso es distinto y el registro fósil y los estudios genéticos pues han arrojado otras narrativas, vamos a decir. Y entonces vamos a visitar a un pariente todavía más cercano que los orangutanes, ¿no?, que son los bonobos. Pero bueno, antes de ir hacia allá, hacia las... Bueno, hacia la floresta africana en busca de bonobos, me parecería importante, ¿no?, recordarles que nos manden sus preguntas, sus dudas, y porque estamos preparando ese episodio especial, ¿no? Creo que ahora se va a llamar La Venganza de Claudio. Si ustedes han escuchado este programa, les quedará claro el por qué. Porque en esta ocasión Claudio va a tener la oportunidad de hacer las preguntas y yo de quedar mal no sabiendo las respuestas. Exacto, ¿no? que quiero exhortarles a que me manden las preguntas más pasadas de lanza que se les ocurran para un biólogo. Y yo me voy a hacer cargo de poner eso en evidencia, ¿no? Aquí en programa para ustedes. Sí, entonces manden sus preguntas. Ya saben, es como pregúntale al biólogo, ¿no? Pero también pueden hacer preguntas de cualquier tipo de ciencia y como tendremos tiempo de preparar eso, pues yo me abocaré, prometo conseguirles fuentes confiables. No prometo poder responder todo, pero también prometo decir no lo sé, ¿no? O no voy a intentar inventar, como sí, Claudio le hace, ¿no? Revelando. Pero no lo sé, pero supongo que... Sí, y ya se voy a tener activo el botón de... Va. Pues eso, aviéntenlas ahí a las sociedades científicos anónimos, que es científicosanónimos@gmail, o si prefieren por redes sociales, pues por Twitter, @CotaIriart, al inbox, para que yo las pueda localizar y no las pierda. Uh-huh. En mi feed, que igual no la perdería porque no tengo un Twitter muy activo, que digamos, pero si ustedes me ayudan, lo voy a hacer más activo, ¿eh? Sí siento eso. No por Elon Musk, por ustedes. Ahí está. Y bueno, se pueden comunicar a este programa a través del hashtag Masaje Cerebral. Y pues vamos encaminándonos hacia el mundo bonobo. Para ello está aquí un invitado a quien les voy a leer una breve semblanza. Ragnar Benke investiga las bases biológicas del juego y su aplicación en la escuela como herramienta de aprendizaje. Tras estudiar bonobos en el Congo, escribió el libro La evolución del aprendizaje, en el que describe en tono mitológico el origen de nuestras herramientas de aprendizaje desde los primeros seres vivos hasta el origen del Homo sapiens, y el cual ha dado pauta a su anhelo de implementar tales lecciones biológicas al terreno docente.
Desde el 2017 desarrolla el proyecto Laboratorio Lúdico en alianza con la Fundación Lego y otras organizaciones del mundo educativo. ¿Cómo estás, Ragnar Benke? Gracias por venir al Masaje Cerebral. Hola, Claudio y Andrés. Un gusto estar aquí con ustedes. Como escucharán, Ragnar es chileno, a lo mejor ya pudieron adivinarlo. Si tienen amistades chilenas, y si no, para que sepan que no está fakeando la voz, ¿no? Y Ragnar, fíjense, para que sepan nada más, además de lo que les estaba ya contando Claudio, pues ha tenido una oportunidad, yo creo que única, conozco muy poca otra gente que lo haya hecho, de ir a estudiar o ir a observar a los bonobos en su ambiente natural, ¿no? En su medio silvestre. Entonces, pues podemos ir tejiendo la conversación desde pues experiencia personal y historia. Si quieres, cuéntanos primero, para quienes están escuchando esto, digan, un bonobo que no es un DJ francés, ¿no? Que no es un grupo de música así electrónica ambiental francesa. ¿Por qué no nos cuentas un poco del bonobo, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, el bonobo es un primate simio, es decir, un primate sin cola. ¿Simio viene de sin cola? Como para que se ubiquen, entonces, de los grandes primates. Y es un tipo de chimpancé. De hecho, el nombre del chimpancé que todos conocemos se llama chimpancé troglodite, que es el más famoso. Y ese tiene estas tendencias a ser más violento, tiene estas tendencias a ser muy jerárquico, donde los machos son muy fuertes. Y el chimpancé bonobo, o también conocido como chimpancé pigmeo, tiene otras características psicológicas, donde, bueno, ahí lo vamos a hablar con más detalle, pero que son casi antagonistas en algún sentido. O sea, este es muy pacífico. No quiero adelantar de qué cosas fueron descubriendo en él, pero es un bonobo que muestra otra cara de los primates. Es un chimpancé que muestra otra cara de lo que podrían ser nuestro ancestro, nuestro lado más primate salvaje. Es una cara mucho más de más ternura, de más juego, donde las hembras tienen más participación. Y este es un bonobo, es un primate que, para ser un simio, fue recién descubierto como especie nueva en los años 30. O sea, imagínate descubrir recién hace 100 años, descubrir una cosa así gigante. Entonces, la gente se pregunta, ¿y dónde estaba? ¿Cómo no lo vieron? Y la verdad es que no lo habían visto, sino que lo confundían. Creían que chimpancé troglodite y chimpancé bonobo eran lo mismo, porque era muy parecido. Es un poco lo que le pasó a los orangutanes que platicabas en el pasado. Sí, la especie del norte de Sumatra. Sí. Entonces decían, pero en las pruebas como de test de inteligencia que hacían, o distintos test de conducta, habían unos que destacaban mucho más que los chimpancés troglodites. Y curiosamente, se empezaron a dar cuenta en estas mediciones fisiológicas de que los que eran más inteligentes tenían como una carita más gentil, como con el pelo como de otra manera, una carita como más de niño, más femenina. Entonces, como, qué curioso, y de repente empezaron a hacer medidas y realmente no, esto es otra especie. Entonces recién en los años 30 aparece como de la nada una nueva especie de chimpancé, esa chimpancé bonobo. Y claro, como que tenía su flexibilidad conductual, o sea, su inteligencia era muy poderosa, y se creyó durante 50 años, 40 años, que era un tipo de chimpancé muy parecido en su estructura social. Pero en los años 70 un japonés fue en bicicleta a estudiar su hábitat original, porque se había visto su conducta en zoológico. Ya, claro. Iba a mirarlo en su hábitat original, y ahí se da cuenta de que tienen otra estructura social que la de los chimpancés troglodites, ¿no? Entonces se da cuenta que son estructuras de coaliciones femeninas, que es una estructura donde no hay violencia, muy poca violencia, donde hay mucho juego, y lo que más llamó la atención es la cantidad de sexo que tienen estos primates. Y que el sexo lo ocupan en contextos de estrés, o sea, cuando se estresan, ya sea porque hay un árbol que tiene alimento no para todo el grupo, entonces ¿quién va a ir primero? Se pone tenso y todo empieza a tener sexo todos con todos.
así en todas las permutaciones que uno se imagine. Y así resuelven sus conflictos. Y luego quedan todos más tranquilos y van muy ordenadamente al árbol. Entonces, eso llamó mucho la atención. Claro. ¿Te imaginas que fuera esa la misma dinámica para subirse al metro? Sí. Entonces fue como una revelación en quiénes son estos primates, quiénes nos hablan de nuestra historia. Y bueno, eso lo podemos ahí ya ir profundizando después. Me parece muy bien. Es que antes de esta revelación de la sexualidad, ¿no? O de el sexo como instrumento para aminorar cargas de estrés entre individuos, estaba pensando cuando estaba escribiendo que eran pues, como Claudio y yo, ¿no? O sea, como dos herencias distintas. Claudio es violento, iracundo, ¿no? Se usa su poder para y yo en cambio soy pacífico, ¿no? Amable. No competitivo. No competitivo y tengo la carita así, si me vieran así como... Yo soy más parecido a un chimpancé troglodita. Pero bueno, no le cambien porque vamos a seguir descubriendo un montón de los bonobos. Nos escuchamos ahorita a la vuelta. Estás escuchando Masaje Cerebral de Reactor. Qué bueno que no le cambiaron. Estamos aquí de vuelta en el Masaje Cerebral en este junio chango y en esta ocasión hablando de bonobos. Si le acaban de poner, si acaban de sintonizar, bueno, los bonobos son, digamos, un tipo de chimpancé, a veces llamados chimpancé enano, pero que se diferencian abismalmente de su contraparte, digamos, el chimpancé convencional o troglodite, porque resuelven sus conflictos con sexo y no con violencia, ¿no? En parte, y por muchas otras cosas. Pero bueno, estamos hablando con Ragnar, que ha ido a ver bonobos a su medio natural. Pero antes de pensar cómo llegó Ragnar ahí, habría que poner... pues sí, señalización en dónde estamos hablando, ¿no? Entonces, si nos mencionas, nos cuentas dónde viven los bonobos. Sí, claro, una pregunta muy interesante porque están muy localizados alrededor del río Congo, en la República Democrática del Congo, en una gran reserva natural que hay allá. Esto queda en África Central, un poquito hacia el oeste. Uh-huh. Y es interesante que su distribución está, como les decía, alrededor del río Congo y llevan ahí 3 millones de años. ¡Órale! Y todos los otros chimpancés están fuera del río Congo. Entonces lo que se estima es que en el fondo ellos se mantuvieron en una zona protegida ideal, por eso le llaman como el paraíso de el Edén. Se mantuvieron ahí. Y los otros que tuvieron que ir a buscar otro tipo de nicho, como los chimpancés que tenían otro tipo de organización quizás más jerárquica. Más jerárquica y por lo tanto también con una capacidad colonizadora más fuerte. Exactamente. Los bonobos son muy pacíficos, entonces se quedaron en una zona donde tenían pocos predadores, mucho alimento, entonces están bastante estables ahí hace 3 millones de años. Y los otros son los conquistadores. Y los otros son los conquistadores. A ver a quién doblegaban. Órale, eso es muy interesante, ¿eh? Claro, y se dan las condiciones propicias para estar ahí 3 millones de años, imagínate. Claro, muy estable. Sí, es la civilización que más estabilidad tiene en un solo lugar. Yo ahí tenía una pregunta. Cuando dices que tienen una diferencia de organización como social, ¿cuál es la diferencia principal? Ahorita ya mencionaste algo como en estos términos de jerarquía, ¿no? Entre los chimpancés y los bonobos. ¿Cómo es esta organización, este esquema entre los bonobos? Claro, lo hace muy interesante porque el 99% de los primates tiene organizaciones jerárquicas lideradas por coaliciones de machos. Eso es como el ABC de la primatología. Siempre es así y por eso cuando el ser humano hace esta pregunta de, bueno, si somos primates significa que somos violentos por naturaleza y eso sirvió históricamente para legitimar mucho la violencia y el machismo, o sea, y el patriarcado de alguna forma. No podemos evitarlo. Porque ¿no? es nuestra naturaleza. Claro. Y sin embargo hay 2 especies que son los chimpancés bonobos y los muriquis en las selvas de Brasil, que tienen sociedades más igualitarias. Yo tuve la suerte de poder observar a los dos. Estuve en Brasil y porque estaba justamente buscando esto de las estructuras igualitarias. Uh-huh. Entonces, eso va como a la pregunta de cómo llegué, pero para contestar ambas, yo tenía como esta pregunta en la universidad de, bueno,
qué tremendo, qué difícil es vivir en sociedades tan jerárquicas y tan violentas, pero bueno, pero si yo me hago experto estudiando ciencias sociales en el fracaso del capitalismo, no sé si me va a servir de algo, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no mirar donde sí funciona, donde sí hay sociedad igualitaria y sacar claves de ahí? Entonces ahí tuve la oportunidad de ir a un trabajo de campo a estas sociedades igualitarias de Muriqui en las selvas de Brasil. Y fue como, aquí también, por ejemplo, lo primero que se observó ahí es que las hembras tienen un protagonismo importante con respecto a la sexualidad. Por ejemplo, estas hembras tenían fisiológicamente un clítoris muy grande. Las hembras de Muriqui en Brasil. Y si uno observa después, las hembras de chimpancé bonobos tienen unos labios vaginales mayores, que son gigantes. Y el placer de las hembras por tener sexo es muchísimo. Oral. Entonces eso genera que en bonobo además se suma que tienen sexo todo el año. Por lo tanto, un grupo de hembras que quieren tener sexo constantemente durante todo el año es abundancia para los machos, que es muy distinto a cuando hay escasez y los machos compiten por tener sexo, compiten en capacidades, compiten en violencia, porque están tratando básicamente de quién se posiciona para tener el poco sexo que hay disponible en las épocas de ovulación. Pero en bonobo hay abundancia, entonces no hay que pelearse. Hay siempre sexo. Y eso, claro. Entonces es interesante ese concepto que en ambas especies no jerárquicas, en ambas especies más igualitarias, hay un fomento fisiológico y psicológico y social al placer de la mujer, o de la hembra en este caso, por tener sexo. Esas son como primeras lecciones que uno puede observar de esta paz, sociedad y primates. Es como el placer femenino por la sexualidad es muy importante para reducir la violencia entre los machos. Órale. Qué revelación, ¿no? ¿Quién lo diría? Me recordó mucho una frase que alguna vez escuché que decía que todo en la vida se trata de sexo, menos el sexo que se trata de poder. ¿No? Vale. Pues. Pero aquí, pues es que es una dinámica en la que no hay competencia. Claro. Y eso aligera un montón la tensión, que es, pues, justamente, ¿no? Como pensando en este tipo de dinámicas ya humanas, no necesariamente relacionadas con el sexo. Toda esta competencia tiene que ver con poder, ¿no? Y todo este estrés viene reforzado desde esa dinámica individualista. Sí. Y si a eso sumas, ¿no? Un entorno, un Edén, vamos a llamarlo, un santuario, un área donde habitas, en la cual a lo mejor no hay escasez de recursos tampoco. Vamos a suponer que si los bonobos llevan 3 millones de años viviendo en el que es noroeste del río Congo, pues es porque pueden habitar bien ahí, ¿no? Hay suficiente sustento. ¿Quién dice, no? Las 3 S de la vida, que es sustento, sexo, salud, ¿no? Y seguridad, son 4. A lo mejor hay más. Pero pues, si tienes esas 2 que son claves, pues a lo mejor sí, estás más tranquilo, ¿no? Estás más... Sí, y ellos tienen estrategias para conservar la estructura social. Porque, bueno, como yo estaba en esta pregunta de cómo podemos propiciar estructuras sociales más igualitarias, en primatología, como una de las maneras de entender esto es que otros 3 recursos, ¿no? Que los recursos vitales, la estructura social depende mucho de cómo se distribuyen los recursos vitales. Son recursos que uno no puede prescindir. Entonces se parece un poco a lo que mencionabas de la Isaac, pero el primero es, claro, comida. El segundo, sexo. El tercero, atención social. La atención social es un recurso muy importante para un primate social. Entonces, y esto se ve que es muy antagónica la manera en que lo resuelven los chimpancés troglodites versus los bonobos. Porque en los chimpancés troglodites come más el más fuerte. Entonces el alfa tiene más acceso a comida, le quita la comida a otros, tiene la fuerza física te permite comer más. Después, tiene más sexo el que es más fuerte, porque él básicamente, al tener más comida, tiene como más recursos para las hembras, pero también porque son tremendamente abusivos con la hembra. Y luego, en la etapa de la atención social, que en primates es acicalamiento, o sea, quién le da atención a quién se mide por cuánto tiempo se dan para hacerse grooming, o se acicalan, esta conducta tan de los primates, ¿no? De sacarse parásitos. Y el mono, el chimpancé alfa, recibe el acicalamiento de muchos y él no le hace a nadie.
Ya. Después el que le sigue, o sea, el beta, hace un poquito al resto y recibe mucho. Y el último en la jerarquía le hace a todo el mundo y no recibe nada. O sea, hay una distribución social de la atención, cosa que es muy parecida en humano. Sí, totalmente. Solo que en humano es el lenguaje, la moneda de atención. No nos hacemos grooming en una sociedad. No, pero charlamos, ¿no? Charlamos, nos reímos de los chistes del otro. Y, claro, y a quién miramos más, a quién damos más. Y en Bonobos tuvieron distintas innovaciones sociales para resolver los tres de manera distribuida. Rápidamente. La comida, cuando hay tensión de comida, sexo, mucho sexo. Entonces baja la tensión y logran distribuir mejor la comida porque ya no está la ansiedad detrás de tengo hambre, entonces no me importa, y llega el más fuerte. Segundo, el tema del sexo, lo que les contaba. Sexo todo el año, mucho placer por parte de la hembra, por lo tanto baja la competencia entre los machos. Y el tema del acicalamiento, por algún reloj misterioso que tienen en su cerebro, yo lo vi así, ellos se hacían grooming 3 minutos y el otro le hacía 3 minutos exactos. Es equitativo. 5 minutos, exacto, y el otro 5 minutos, ya sea con infante, o sea con macho, hembra. Entonces tienen la conciencia de turnarse la palabra, que uno como humano a veces uno la pierde, ¿no? Como, no, pero te toca, cuéntame tú, ¿cómo te sientes? Claro. Y esas 3 cosas son fundamentales. Las solucionan las mismas necesidades, pero con otra organización. Y parece que lo que está a la base de eso es que son coaliciones de hembras y no coaliciones de machos, y las hembras en general están más preocupadas de la crianza a largo plazo, el juego, ese tipo de conductas, que los machos, que generalmente están con una cosa más testosterónica de el poder, la jerarquía, el estatus. Entonces al poner las hembras como el ethos o la psiquis, parece que esto se facilita. Son como primeros insights. ¡Qué maravilla! Vamos a ir a nuestro segundo corte. Está buenísimo. No se separen. Estamos hablando de bonobos y está aquí Ragnar para ponernos el dedo sobre el renglón. Así que no se muevan, estén escuchando el masaje cerebral. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en la segunda mitad de este masaje cerebral, en el que hemos estado escuchando a Ragnar platicarnos sobre los bonobos. Hay muchas cosas que seguramente a ustedes se les están atravesando por la cabeza escuchando pues las experiencias de Ragnar y pues también todos los estudios que han salido alrededor de ello. Seguramente lo están, no me dejarán mentir, lo están llevando a, ¿y si esto pasara en términos humanos? Sí da mucho para la reflexión. Así que sigamos escuchando y platicando con Ragnar, pero seguramente seguirán saliendo a flote preguntas de esto cómo sería en su versión humana. Y pues bueno, eso nos lleva también a la pregunta de Ragnar, ¿no? De cómo llegas a ese lugar, cómo te encuentras con todas estas cosas, qué experiencias atravesaste viendo esto, además de las reflexiones que seguramente también a ti te atravesaron. Claro, yo como les contaba, estaba con esta pregunta de cómo propiciar sociedades más igualitarias. En mi caso particular tenía como un tema ahí con el autoritarismo, como entonces decía ya, pero no me quiero hacer experto en el problema. Ajá. Quiero ver cómo por dónde va la esperanza. Entonces, de la Universidad de Cambridge me invitaron a trabajar como voluntario para seguir muriquis en Brasil. Estos son monos con cola, son bastante grandes. Y ahí entonces aprendí la experiencia de campo, y luego mi hermana Isabel Benke, ella estaba haciendo su doctorado sobre juego en adultos en bonobos, justamente, para la Universidad de Oxford. Y ella me dice, bueno, como tú tuviste esta experiencia en Brasil, ¿qué te parece si me vas a acompañar como ayudante de campo? Porque además que tú grabas, eres el que filma, yo puedo tomar nota, escribir al mismo tiempo. Así que ahí nos fuimos 6 meses al Congo a estudiar el juego en adultos. Qué envidia, solo déjenme decir esto, qué envidia. Okay. Y bueno, la experiencia más interesante que nos pasó con respecto a la investigación en juego era que íbamos a estudiar por qué los adultos juegan. Porque en general el juego se había explicado hasta ese entonces como un instrumento, una conducta
para que los infantes se transformaran en adultos, en general, en mamíferos, o en aves incluso. Pero ¿por qué entonces la pregunta de mi hermana Isabel era, ¿por qué juegan los adultos? Si ya no son, si ya no es un mecanismo para llegar a ser adultos, ¿por qué juegan los adultos? Bueno, voy a observar, juego en adultos en chimpancés bonobos. El punto es que teníamos 6 meses para levantar los datos, había que levantar una cantidad X de datos para que sea significativo estadísticamente. Y durante los primeros 4 meses no jugaron nunca los adultos. Así es la investigación, ¿no? Típico. Ese es el encuentro con el trabajo de campo. Entonces ya, por supuesto, a esa altura estábamos pensando, hay que cambiar la pregunta de la tesis, quizás hacemos algo de cómo se mueven en la selva, olvidémonos del juego, porque ya ni siquiera nos alcanzaba para que fuera estadísticamente significativo. O sea, era un fracaso. Ya. Llevábamos 4 meses en la selva sin observar esto. Pero, ¿qué ocurrió? Que nos dábamos cuenta que se movían muchísimo. Caminábamos a veces 10 o 15 kilómetros diarios con ellos. Y lo que comían eran unas raíces de muy poco contenido calórico. Entonces era como, tienen que recorrer mucho para hacer sus calorías diarias. Y de repente al mes número 5 comienza a salir unas frutas, como unas chirimoyas gigantes. ¿Chirimoyas se dice acá? Sí. Unas chirimoyas gigantes. ¿Qué significa eso? Que ya no tienen que recorrer mucho para esa cantidad de calorías. Y apareció el tiempo libre. Y junto con el tiempo libre comenzaron a jugar como locos los adultos. Wow, claro. Entonces lo que parecía ser una falta de datos se convirtió ahora en un nuevo dato, que era, hay una correlación entre la abundancia y el juego. Claro. Y también una correlación inversa entre el estrés o la necesidad y la ausencia de juego. Entonces fue como, las condiciones para el juego en adulto no son cualquiera. En infantes siempre juegan, siempre jugaron. Pero en adulto, no, el adulto necesita tener solucionadas ciertas cosas, necesita contextos de confianza, de no estrés, de abundancia. Y ahí fue interesante porque luego mi hermana Isabel se dedicó a entender por qué los festivales, o sea, este derroche de energía, es tan importante en humanos. Se fue como hacia allá. Sí, es algo, sí. Y por mi lado me quedé fascinado con el tema de cómo esto se aplica a educación. ¿Por qué el juego en adultos y en infantes es tan importante? Porque la pregunta era, ¿por qué invierten en eso? ¿Por qué no guardan toda esa energía extra en grasa? Como lo haría un oso, no sé, lo haría otra especie. Ellos van y derrochan esa cantidad de energía jugando con todos. Entonces, la respuesta corta es, parece que están invirtiendo en red social. O sea, están como poniendo todos esos recursos extra en cohesión social, en variabilidad de respuestas, porque el juego prueba muchas conductas siempre, entonces aumentan el repertorio de conductas individuales y sociales. Entonces, pues cuando vienen crisis o cuando vienen problemas, están mucho más preparados para dar nuevas respuestas. Y por otro lado, aumenta la cohesión social. O sea, el placer de quedarnos juntos cuando vengan problemas también es importante. Así que eso fue como una primer insight de wow, el juego juega un rol, juega rol fundamental. ¿Qué hacer con la abundancia? Que es una gran pregunta de economía, ¿no? Sí, está bien que hay que hacer con la escasez, pero ¿y qué haces con la abundancia? ¿Dónde pones cuando tienes extra? Claro. Qué maravilla. Otra vez, seguro, lo relacionaste con la vida humana, ¿no? Sí. O sea, no pudiste evitarlo. Solo pensaba en la realidad virtual, ¿no? Cuando tengo abundancia me tumbo a mi realidad virtual de lleno. Oye, ¿qué otras cosas interesantes observaron ahí? Bueno, así, pasajes. La otra, luego de pasar esto, que fue como el 5º y 6º mes, la siguiente que nos dejó helados, se dice en Chile, no sé, es que en un momento ellos siempre estaban en una misma zona, como de 50.000 hectáreas. ¿Ya? Entonces, todo lo que hacían era, y en un momento, al último mes, cuando ya nos íbamos, comenzaron a recorrer el borde de la zona. Entonces, nosotros, qué curioso, hicieron como un patrullaje extraño. Iban recorriendo y de repente se salen de esa y comienzan a alejarse de su zona de confort. Y no entendíamos por qué. Y los seguíamos, y eso implicaba que nos teníamos que despertar cada vez más temprano para llegar a la zona donde ellos habían quedado, porque si uno lo pierde, no vuelve a encontrar, entonces había que llegar antes que despierten. Entonces nos despertábamos muy temprano, caminábamos 2 horas para llegar a este lugar y cada vez más lejos de su zona. Y de pronto empezamos a ver que se empiezan a acercar otro grupo de chimpancés bonobos. Históricamente, cuando se encuentran 2 grupos de chimpancés, se matan entre ellos los machos alfa, matan a los machos y también matan las crías de las hembras.
para quedar con las hembras liberadas para tener sexo. O sea, así de brutales son. Y a los machos les saca los testículos. Órale, es como los una castran. Es una cosa pero brutal. Entonces se acercan estos dos grupos y nosotros dijimos, ahora va a venir la masacre. Y de hecho en el video que yo estoy grabando, mi hermana dice, ¡estáis grabando! Sí, porque era como el evento más importante. Y se acercan los dos machos alfa, o sea, no hay machos alfa propiamente porque son más comunidades de hembra, pero curiosamente tiene unos ciertos privilegios el hijo de la hembra alfa. Y eso se empiezan a acercar entre ellos, y empiezan a gritarse así, una tensión, y nosotros, cerrando los ojos, y luego estos dos machos comienzan a tener sexo entre ellos. ¡Wow! Y luego los infantes, que en vez de ser asesinados, comienzan mientras ellos tienen sexo y se acicalan, los infantes empiezan a saltar arriba de los machos. Hay una tolerancia con los infantes enorme. Y eso duró 2 semanas y nosotros quedamos así, un encuentro pacífico entre dos grupos de Es un primates. cambio de paradigma. Y eso, o sea, dinamitaba una nueva como congregación, o nada más era como nos encontramos, nos la pasamos chido y cada quien ha fueron 2 semanas y después luego volvieron y nunca más volvieron a salir de su... Y ni intercambiaron un miembro así como que hubo el que... Fue tal cual, quedaron ahí. Qué curioso. Y ahí como, ¿qué tipo de relaciones tienen con ellos? ¿Por qué se conocían de antes? Salta una cantidad de preguntas, pero sí su manera de abordar lo diferente es a través de... Es fantástico, ¿eh? También por eso han podido estar 3 millones de años ahí, ¿no? No se han extinto. Sí, en lugar de agarrarse el chongo para ver aquí con quién acabas. Un encuentro, bueno, pasó muchas veces a lo largo de nuestra historia, pero un encuentro tribal, ¿no? En el Amazonas. Pónganle el entorno que les guste, donde había comunidades humanas apartadas que no se habían visto nunca, y ese primer encuentro entre 2 tribus ha de haber sido bastante tenso también y muy probablemente ultraviolento, ¿no? Porque, a menos que haya sido así. No, porque asumes que los otros te van a hacer daño. Ese es el problema. Si tú no asumes que los otros te van a hacer daño, entonces... Y seguramente hubo comunidades humanas que no lo asumían y por eso estamos aquí. Si no, nos habíamos terminado extinguiendo entre nosotros, ¿no? Claro. No, es fantástico, es fantástico. Qué ganas de hacer algo así. Quiero ir a... Sáquense el crowdfunding, ¿no? Y mándenos a Claudia y a mí. Pues si no quieren hasta bonobos, con que nos manden aquí a Catemaco a ver la Isla de los Monos, se los vamos a agradecer. Bueno, si ya se hartaron de nuestras voces, ahí tienen un pretexto también para mandarnos lejos. A la selva. No le cambien. Vamos y volvemos al último bloque del masaje cerebral. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Bueno, pues qué bueno que no le cambiaron, si están escuchando desde el principio, y si no, pues ya tienen tarea para buscar ahí en Spotify ahora que suba el episodio, porque no se pueden perder todas las revelaciones que han estado poniéndose aquí sobre la mesa, sobre bonobos, sobre nuestros parientes vivos más cercanos, o unos de los más cercanos. Y estamos hablando con Ragnar, que pues tuvo esa fortuna, desde mi punto de vista una gran fortuna, de ir al Congo a ver estos bonobos, encontrarse con ellos, que claro, no hay que romantizarlo tampoco, no haber sido durísimo estar caminando en la selva diario durante 6 meses, haber sido una condición muy miserable por otro lado, ¿no? Pero estas revelaciones que nos estaba contando Ragnar, bueno, pues compensan sin lugar a dudas. Entonces, para este ocaso del programa dedicado a bonobos, a lo mejor podemos empezarlo a llevar a qué cosas dinamitó, ¿no? En ti y que te ha llevado a una búsqueda que sigues en ella, ¿no? Esta cosa lúdica, la educación lúdica, y que me interesa también que hablemos un poco de tu libro antes de que se nos vaya el programa. Claro, esto fue el año 2010. Ok. Entonces vuelvo a Chile a fines del 2010 y me piden presentar en un centro de investigación interdisciplinaria que es de neurociencia, educación, políticas públicas, muy importante allá en Chile. Se llama el CIAE, Centro de Investigación Avanzada en Educación, sobre mi experiencia en bonobo. Entonces, presento esto. Yo luego armé también unos gráficos de las redes sociales de los bonobos. Entonces, ahí unos investigadores me dijeron, wow, o sea, tú puedes como dilucidar la estructura social a través de esta observación, etcétera. ¿Tú podrías hacer eso en escuelas? Entonces dije, claro, son monitos, dije. Son bonobitos, ¿no? Así que comenzamos toda una investigación para entender las relaciones sociales en escuela, etcétera. Y luego el Ministerio de Educación de Chile, como la SEP allá, no sé,
me dijo, bueno, y esta importancia del juego en infantes y en adultos, ¿tú la podrías llevar a las escuelas en Chile? Te invitamos a hacer un libro sobre el juego y la importancia de esto para el aula. Así que ahí comencé a trabajar con el Ministerio de Educación y les propuse hacer un proyecto donde yo entrevistaba a los grandes expertos sobre juego de manera interdisciplinaria también. Entonces estaba ahí Humberto Maturana, desde la biología, psicólogo, matemático, otro científico, había hasta un astrónomo, gente tanto de Chile, Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa. O sea, hice como una gran recopilación y saqué este libro, mi primer libro, que se llama 1, 2, 3 por mí y todos mis compañeros, la seriedad del juego en la escuela. Y ese libro fue, claro, se repartió por todo Chile, desde el Ministerio de Educación, y lo importante es que todos los expertos llegaron a una misma conclusión, que decían, sí, el juego no cabe duda que es la manera en que mejor desarrollan las habilidades integrales de los infantes, eso, y de niños y niñas, etc. Pero lo más importante es que los adultos que lo acompañan estén involucrados en el juego, que los adultos, es decir, las profesores, ellos también tengan capacidad de juego, porque si no tienen capacidad de juego, primero no entienden lo que les pasa y luego les da susto porque se descontrola mucho el asunto si es que no hay esta familiaridad con jugar y perder un poco el control. Complicidad, ¿no? Exacto. Sí. Entonces lo más importante es cómo se fomenta. Así que desde ahí fue cuando armé el Laboratorio Lúdico, que era un proyecto para ayudar a que los profesores creen juegos para abordar el currículo. Entonces me empecé a meter así de lleno en juego y currículum escolar en Chile. Este proyecto ahí me apoyó la Fundación Lego y lo hice en Chile, en Perú, en Dinamarca, en Sudáfrica, en México. Increíble. Y ahí fue como, y siempre pasaba lo mismo. Al conectarse con el juego y su infancia lúdica, que le hacíamos preguntas a los profesores, ¿a qué jugaban cuando niños? Comenzaban a vivir como infantes. Entonces la conexión que tenían con el juego, y esto duraba, por ejemplo, el taller un taller de un día, yo me podía pasar la mayor parte del tiempo explicando, generando confianza, pero el minuto que ellos se ponen a jugar, les decía, ya, ahora creen un juego para abordar el currículum, y lo creaban en 5 minutos. Pero si yo lo hacía al revés, no lo hacen, porque necesitan una temperatura emocional de confianza, y creaban juegos espectaculares para abordar el currículum. Qué chido. Y bueno, y ahí me fui dando cuenta que los profesores le hacía mucho sentido esto de herramientas que vemos para aprender, que vemos en los animales. Como, entonces, no es otra teoría más que viene de la academia, no es otro experto, sino que es cosa de mirar a los gatitos y juegan. Es cosa de mirar a los pajaritos y juegan. Es cosa de mirar a las ballenas. O sea, tú miras y los animales lo hacen. Entonces, para los profes les da como una confianza de fundamento teórico, pero experiencial, o sea, es cosa de mirar a los animales, no una cosa teórica, en un mundo donde están saturados de teorías, ¿no? Claro. Entonces fue como, ya, ¿cómo les puedo explicar qué cosas más se observan cuando uno mira a un gatito? Y ahí me fui adentrando no solamente juega un gatito, sino que un gatito aprende por imitación también. Y un gatito aprende por experiencia, va probando y también va... Entonces, justo vino la pandemia. Dije, este es el mejor momento para escribir esta narrativa de qué podemos aprender de los animales y de la evolución sobre el aprendizaje. Entonces están estas 3, que es todos los animales aprenden por experiencia. Entonces es algo que hay que ocupar, porque la experimentación con el cuerpo tiene 4.000 millones de años. ¿No? O sea, claro, está probado. Claro, no es un nuevo método tiene 4.000 y funciona. Estamos aquí gracias a eso. Ajá. Luego los mamíferos imitan. Y eso sí que tiene fuerza. Entonces, también eso nos cambia un foco hacia... entonces, más importante que fijarnos en la educación de los niños y niñas es cómo estamos nosotros haciendo nuestra vida adulta, porque eso es lo que ellos van a aprender, sí o sí. Y luego viene el juego, esta tremenda herramienta que ya hemos conversado un poco, pero que requiere, como con lo de la fruta, requiere que haya confianza. Porque el juego sin confianza se activa el estrés, claro, y ahí no puedes disfrutar, aprender. Y entonces me propuse hacer este libro, La evolución del aprendizaje, pero además le quise sumar qué estrategias de aprendizaje tienen los humanos que son únicas a nosotros. Sabía que el lenguaje era un candidato importante, pero me parecía que tenía que haber otra más. Así que ahí comenzó una investigación de literatura, integrar cosas para ver cuándo el ser humano tuvo una nueva estrategia para aprender que nos diferenció de otros animales. Entonces me fui a la historia de los homínidos, y eso fue central porque creía yo que iba a encontrar algo con respecto a la tecnología, como que el humano ocupa mucho la tecnología.
Pero la sorpresa que me llevé estudiando la vanguardia de antropología y evolución es que lo que nos hizo humanos es la capacidad de colaborar de manera flexible con otros. Los animales colaboran, animales sociales, pero no pueden cambiar rápidamente su estrategia. En cambio, el ser humano es experto cambiando estrategia. ¿Y cuál es el mecanismo para cambiar de estrategia de colaboración? Enseñar. O sea, tú le muestras al otro con una seña. Es buena la palabra porque es enseñar. Uh-huh. Eso mucho antes del lenguaje. Entonces estamos hablando que eso podría haber ocurrido 2 millones de años atrás. Así con Homo habilis. Uh-huh. Estamos hablando con homínidos. Y aquí se puede haber desarrollado probablemente esto de que nosotros tenemos la parte blanca del ojo, uh-huh, a diferencia de los otros simios o otros primates. Incluso uno mira al gato, no tiene una parte blanca en el ojo, uh-huh, porque es una manera también de enseñar al otro dónde está mi atención. Entonces hay toda una evolución de la atención conjunta y de cómo podemos cambiar rápidamente estrategia gracias a estas señas. Entonces la enseñanza, y con eso fue como la revelación del libro para mí, lo que nos hizo humanos fue la pedagogía. Y fue como, estoy escribiendo un libro para profesora. Y lo que me muestra la evolución es que lo único, o sea, lo propio del humano es que tiene pedagogía. El acto de enseñar es solo humano, no lo hacen otras especies. Se ha visto como en contadas ocasiones, pero quienes fundamentaron su vivir y su modo de vida en torno a esa conducta, que es cambiar de estrategias colectivas juntos, solo los seres humanos. Entonces fue así para mí, y claro, y una de esas estrategias es la tecnología, que cambia continuamente. Sí. Pero lo importante es un resultado. Sí. Pero la base psicosocial es la capacidad de enseñar. Así que bueno, ahí sale este libro. Y que no hemos dicho cómo se llama. Se llama La evolución del aprendizaje. La evolución del aprendizaje. Fundamentos biológicos para reimaginar la escuela. Porque eso es lo que yo quería entregar a las profesoras. Como, mira, estamos en un momento de crisis en la educación, no sabemos muy bien por dónde ir, pero sí sabemos que estas 5 herramientas, que son experimentar, imitar, jugar, enseñar e imaginar colectivamente, tienen que estar porque son las que han funcionado durante 4.000 millones de años. Entonces, conviene ponerlas para cualquier tipo de diseño pedagógico, independiente de la complejidad en la que estén. Estás haciendo a Claudio tremendamente feliz, porque no sabrás, pero Claudio es maestro. Entre muchos otros. Me urge este libro. Me urge este libro. Pero es que además no creo que sea una cuestión nada más para la profesoriza. Nada más para poner ahí el paréntesis. Creo que una vez que entiendes este tipo de, como de contenidos y dinámicas, dices, oye, esto lo hacemos todos y todas todo el tiempo, ¿no? O sea, el juego, el estar enseñando, el estar imitando. Ponles atención y explótalas concienzudamente. Me queda aquí algo que decir, ¿eh? Este libro evidentemente está publicado en Chile. Quedan poquitos ejemplares de una primera edición que está buscando casa este libro. Ahora está, si usted es un editor, editora o conoce a alguien que les podría hacer ecos, no duden en contactarnos y los mandamos a Ragnar o directo a Ragnar, que te pueden contactar de qué manera. Me pueden escribir a mi el Instagram, Laboratorio Lúdico. Ok. Sigan Laboratorio Lúdico y por un inbox ahí. Claro, me ponen un inbox ahí o directamente a mi correo ragnarbenke@gmail.com. Sí, porque... Sí, es que mi nombre va a salir ahí, supongo, pero por radio es un poquito difícil de letrar. Lo más fácil es Laboratorio Lúdico en Instagram. Y me escriben por ahí. A mí me parecería genial. Y ojalá el masaje cerebral ayude en esto, ¿no? Ojalá sea un vehículo, no solo de juego lúdico en su altavoz, ¿no? Y en la página web, laboratoriolúdico.cl de Chile, ¿no? Ajá. Ahí está toda la información que quieran. Hay videos, resúmenes del libro, entrevistas. Igual acá se las copiamos en su feed, ¿no? Sí, ahorita les ponemos cerebral. En redes. Muy bien. Pues qué buen programa, ¿eh? Increíble. Muchísimas gracias, Ragnar. Fue una chulada de programa tenerte por acá. Y pues nada, nos tenemos que despedir, pero pues ahí está. Síganlo, @Laboratorio Lúdico. Si le quieren echar la mano para publicar de este lado, estaría increíble, porque ahora me urge uno de estos ejemplares. Pero bueno, muchísimas gracias, Andrés Cota. Muchísimas gracias a todos allá afuera. Nos escuchamos en el próximo Masaje Cerebral. Pase usted buena tarde. Esto fue todo el Masaje Cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública a través de Reactor